Buenos días, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la Fundación FAES por invitarme un año más a participar en esta apertura de la Escuela FAES. Muchas gracias también por el solo hecho de mantener esta organización, que yo creo que es fundamental para la pervivencia de un espacio ideológico determinado y para dotar de convicciones, hoy que tanta falta hacen las convicciones, a la vida política española y de fundamento a la vida política española, y por lo tanto agradezco muchísimo la organización tanto de la Escuela de Verano como que ya estemos en la 10ª edición. Siempre, y hablaba de convicciones anteriormente, los filósofos se han ocupado de los problemas relacionados con el lenguaje. Y quiero detenerme brevemente en este aspecto para después hablar de política, porque creo que el lenguaje tiene una parte fundamental y tiene un espacio fundamental. Siempre lo ha tenido en la política, pero desde luego lo tiene hoy en día. Desde Platón a Kant, todos los problemas relacionados con el simbolismo, con la significación, todas las cuestiones relativas a la significación de las palabras, a lo que es el lenguaje o a lo que pretende ser, ha sido un cuadro fundamental de la filosofía. Ha sido así porque la relación entre las palabras y el mundo al que va dirigido esas palabras, o cómo una persona se expresa en el mundo en el que vive, marca de una manera muy importante cómo lo perciben los demás. Decía un gran filósofo y matemático austriaco, un gran intelectual del siglo XX, Wittgenstein, en una obra suya muy conocida, Tractatus, que establece una sentencia que es casi tan conocida como su propio autor, que el límite de su lenguaje era el límite de su mente. El límite de mi lenguaje es el límite de mi mente, o son los límites de mi mente. Y creo que eso es así, y es así más que nunca, sobre todo en un mundo como en el que vivimos y en un momento como en el que vivimos, donde hay algunos que pretenden apoderarse de una parte del lenguaje, que pretenden apoderarse de determinadas palabras que encierran determinados simbolismos, detrás de los cuales también hay unas ciertas concepciones de la vida. Y de esto es de lo que yo quiero hablar esta mañana, dejando a los expertos y a los filósofos las reflexiones sobre lo que tiene que ser el lenguaje o la simbología del lenguaje. Vivimos en una época donde muchas de las ficciones engendradas precisamente por el lenguaje o por las palabras, precisamente hoy pueden hacernos caer en peligros o pueden ser obstáculos para ayudarnos a salir de esta crisis económica y social y también de valores en la que nos encontramos. Ya decía Montesquieu en El espíritu de las leyes que cuando se avanzaban en cosas nuevas o cuando se le ocurrían cosas nuevas, lo dice así el prefacio del espíritu de las leyes, como se me ocurrían ideas nuevas, tuve que inventar nuevas palabras y tuve que dar nuevas acepciones a palabras que ya existían. Y precisamente eso es lo que hoy yo entiendo que tenemos que hacer, y creo que una fundación como la Fundación FAES, que se dedica a analizar nuestra sociedad, lo que ocurre hoy en día y ofrecer alternativas y soluciones, tiene que estar perfectamente y completamente involucrada en la búsqueda de las nuevas acepciones de las palabras, o si hay que dar o entender o buscar nuevas palabras a lo que hoy está sucediendo. Porque algunas ideas, al igual que ocurre también con algunas palabras, pues envejecen y hay que encontrarles nuevas acepciones. Y hoy la realidad no se puede expresar, o no toda, con los mismos símbolos y las mismas expresiones con las que se expresaba en el pasado. Seguramente tengamos que actualizarnos, y es misión de una fundación de análisis político y es misión también de los partidos políticos buscar ese
realizar ese nuevo análisis y, desde luego, afrontar ese desafío, que es un desafío de actualidad. También hay que ser muy consciente, para saber el punto en el que nos encontramos, que el naufragio del marxismo ha hecho que en una parte muy importante de la izquierda, desde luego de la izquierda española, pero yo creo que de la izquierda mundial, se haya producido una gran frustración y un gran vacío emocional. Y se puede comprender, porque hay mucha gente que ha vivido una gran desilusión, sobre todo aquellos que abrazaron esta ideología con buena fe y de buena fe con la mejor de las intenciones. Pero ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya pasó. Y sea cual sea la adscripción política de una persona que hoy se considere lo que se llama de izquierdas, lo que está claro, desde mi punto de vista al menos, es que la izquierda española, y yo entiendo que la izquierda europea, no puede seguir enfrascada en disputas retóricas y en dudas existenciales que muchas veces lo que parecen reflejar es, así lo creo humildemente, un deseo permanente de, en el fondo, estar alejado de los círculos de tomas de decisiones, lo que es lo mismo, de la esfera del poder. Pero sobre todo lo que no puede hacer la izquierda es apropiarse, haciendo uso de disertaciones grandilocuentes o de exhortaciones huecas, de palabras que no pertenecen a unos pocos y no pertenecen a un espacio ideológico, sino que son principios y creencias que nos pertenecen a todos, que son principios y creencias que desde la Ilustración hasta nuestros días ya configuran un corpus político y también moral de todos los ciudadanos europeos, de todos los ciudadanos europeos. Y no se puede confundir a la ciudadanía haciéndoles creer que determinados valores solo se pueden defender desde también determinados bastiones ideológicos. No se puede decir, por ejemplo, ni se puede confundir a los ciudadanos o engañarles, porque creo que aquí la confusión va hasta el engaño, diciéndoles que solo se puede ser solidario si se incurre, por ejemplo, en déficits excesivos, o si la única política posible para defender la solidaridad es la política del gasto desenfrenado. No se puede decir que la equidad es tratar igual a los que son desiguales. Y no se puede defender que la justicia social es más justicia o es más social por cuanto más grande sea el Estado o sean sus organizaciones. Y, desde luego, no se puede maldecir al liberalismo y culparle de todas las crisis, de todas las que hayan venido o queden por venir, nacionales o internacionales, porque no fueron los liberales, desde luego, quienes se apropiaron indebidamente de este vocablo, desde mi punto de vista, colmándole de aquello del todo vale. Hay algunos que entienden o quieren trasladar la idea de que un liberal es aquel que entiende que todo vale. Y nada más lejos de la realidad. Quienes hicieron creer que este espacio ideológico, que el liberalismo carecía o carece de dimensión social, desde luego no han sido ni son los liberales, son aquellos que creían cosas como las que yo les acabo de comentar, que la cohesión social, que la igualdad, que la justicia social o que la prosperidad requiere de un Estado muy grande, requiere de coartar la libertad individual y de poner freno también a la iniciativa privada. Bien, yo creo que nada más lejos de la realidad. El primer gran liberal y el gran ideólogo también de la monarquía constitucional y representativa, John Locke, decía de una manera muy clara, y estamos hablando del principio o de uno de los principios más asentados y más conocidos, mejor dicho, del pensamiento liberal, decía de una manera muy clara que nada justificaba la dominación económica de un hombre sobre otro hombre, porque ello podía terminar violando la libertad que tiene un hombre sobre su conciencia, que es su propiedad más indispensable.
Y decía también este gran filósofo, que aquellos que hemos estudiado Derecho hemos tenido que estudiar y repasar muchas veces, pero yo creo que debería ser estudiado por algunos más, que las desigualdades no tienen que ser fruto de la búsqueda del particular beneficio, sino que las desigualdades son fruto de la exigencia individual basada en el mérito, en la honradez y en la capacidad. Y que las diferencias que pudieran surgir por la dinámica capitalista tenían que ser siempre matizadas por los principios de dignidad y de justicia social. Por lo tanto, desde sus inicios, el liberalismo lo que ha hecho ha sido entender desde todos los ámbitos que el interés público y el interés privado, el interés particular, han de ir siempre de la mano. Y que cuando la virtud deja de existir, como decía Montesquieu, la ambición entra en aquellos corazones que son capaces de recibirla y la codicia se apodera de ellos y se apodera también todo lo malo que pueda entrar en ellos. Yo entiendo que en tiempos como los que estamos viviendo, que es muy difícil hablar de filosofía y de pensamiento y es muy difícil hablar de otra cosa que no sea ese titular de los 20 segundos. Tenemos que volver la mirada, tenemos que hacer introspección y tenemos que saber de dónde venimos, qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos aportar a la sociedad, desde una fundación de análisis o desde un partido político. Y yo creo que hoy nos corresponde particularmente a los integrantes de los partidos políticos, pero yo entiendo particularmente a los del Partido Popular, que es el partido que sostiene al Gobierno de España en una de las épocas más complicadas que ha tenido nunca frente a sí un gobierno de nuestro país, recuperar la esencia de lo que históricamente ha sido la grandeza de la política y esos principios liberales que entienden que el interés público y el interés particular tienen que caminar de la mano. Hoy sabemos, y lo sabemos muy bien, que la prosperidad solo va a volver a los hogares españoles si junto con el esfuerzo individual hay también un esfuerzo colectivo. Pero no se puede olvidar el esfuerzo colectivo y tampoco se puede olvidar el esfuerzo individual. Y si no miramos atrás y al mirar atrás también aprendemos de nuestros errores, pues estaremos condenados, como decía el filósofo, a repetir eternamente esos errores. La moral pública, o si se prefiere la ética pública, hoy más que nunca no es una cuestión baladí. Es algo extraordinariamente importante y, como dijera uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos y que hicieron con otros que Estados Unidos fuera un gran país, el presidente Wilson, la más importante de todas las fuerzas de la historia, las más importantes son las fuerzas morales. Y yo creo que esto es una gran verdad. Y cuando este referente se pierde, cuando perdemos este referente, estamos condenados a caer en la inmediatez, en el pragmatismo más absoluto y a olvidarnos de lo importante, y las consecuencias casi nunca son buenas. Yo creo que hoy tenemos que reivindicar la política del deber, la política de la ejemplaridad y hacer partícipes a todos los ciudadanos de nuestro compromiso y de una manera de hacer las cosas que no es la inmediatez o la búsqueda actual o en el corto plazo de aquello que se nos acusa siempre a los que nos dedicamos a la política, del voto cortoplacista o del interés cortoplacista. Tenemos que involucrarnos en esa defensa común de los derechos y también de las obligaciones. Y renunciar a la política o tratar de destruir la política es renunciar a lo que en nuestra sociedad y en todas las sociedades ha puesto orden real al pluralismo y a la diversidad, que es lo que es exactamente la política. Y tenemos que recordar que precisamente es la política la que nos inmuniza contra la tiranía, contra el populismo o contra las demagogias
o las verdades absolutas. También tenemos que ser muy conscientes de ello. Precisamente aquellos que tanto alardean de que es el tiempo de la antipolítica o que hay que destruir la política, no se dan cuenta que la mejor protección contra el populismo, que la mejor protección contra la demagogia y la mejor protección contra la anarquía es precisamente la política escrita con letras mayúsculas. Y cuando no se cree en la política, pues a veces la tiranía empieza a pasear. Tampoco es un movimiento de vanguardia esto de la antipolítica, tampoco. Ya en 1958 muchos franceses esperaban al general de Gaulle con una gran expectación, diciendo que era el general de Gaulle el que iba a terminar en Francia con los políticos. Y ya en 1961 Fidel Castro decía que él había hecho la revolución para echar de Cuba a los políticos. Bien, ya sabemos lo que ha pasado en ambos países. En cualquier caso, llevar el odio a lo que es el arte del gobierno de los hombres, que es la más alta dignidad cuando se hace con sentido ético a la que una persona puede aspirar, así lo creo yo humildemente, creo que es un gran error. La política y la ley nos salvan de la confusión, absolutamente. Y quienes carecen de ley y los pueblos que carecen de ley también carecen de libertad, porque es el referente que establece los espacios de libertad y es el referente que determina precisamente la ley que viene del ejercicio de la política, es el referente que determina dónde termina la posibilidad del ejercicio de mi derecho y dónde comienza tu libertad. En cualquier caso, lo que tenemos que plantearnos para conjurar todo este tipo de movimientos es qué es lo que se puede hacer desde los partidos políticos. Si yo entiendo que solo podemos apaciguar estas protestas si insuflamos de auténtica vida a la política y si convertimos la política en una actividad desempeñada por personas para personas. Y solo vamos a aplacar los reproches si recuperamos la vida pública y sus valores. Y sin caer en equívocos, si ofrecemos también soluciones nuevas y comprometidas a los problemas de la nueva sociedad. Y no olvidemos, además, que el hecho de que Europa tenga un rico patrimonio histórico, cultural, que tenga el patrimonio del bienestar durante las décadas que nos han precedido, todo ello no nos va a vacunar de un declive político, económico o incluso de un declive moral o espiritual también, en la opinión de muchos. Porque la política sin alma, sin sentimiento y sin vida está condenada al fracaso y tenemos que ser muy conscientes de ello. Y no podemos limitarnos, en este momento todavía menos, no podemos limitarnos a ser meros gestores de lo público. Nuestra obligación es ofrecer a los ciudadanos hoy los mimbres suficientes para tener esto que hoy los nuevos sociólogos o actuales sociólogos y politólogos llaman un relato histórico, duradero y coherente. O lo que es lo mismo, ofrecer hoy a los españoles una nación cargada de futuro y de porvenir. Y esto solo es posible si defendemos una política al servicio de la libertad, que tiene que velar por la calidad de las instituciones democráticas, que tiene que tener mecanismos capaces de cercenar la corrupción allá donde brote, que tiene que garantizar la cohesión social, que tiene que dar alas a la sociedad civil y tiene que potenciar las capacidades individuales. Una política que, además de combatir
el dogmatismo en sus formas más diversas, ofrezca respuestas a lo que hoy llaman los sociólogos las identidades compartidas, es decir, todo ese espacio ideológico que de un tiempo a esta parte conforma el pensamiento ilustrado europeo. Hoy, lo sabemos muy bien, no es incompatible, más bien al contrario, defender a capa y espada la protección medioambiental y dar por hecho, al mismo tiempo, que la economía de mercado o la propiedad es la garantía de la libertad y de la iniciativa. Hace unos años había muchas personas que consideraban que una cosa y la otra era incompatible porque eran espacios ideológicos separados. Esto hace ya bastante tiempo que no es así. Y no solo tenemos que saberlo nosotros, lo tiene que saber de manera muy clara la sociedad española y también la sociedad europea. Hoy no es incompatible, yo creo que no lo fue nunca, pero cada vez es más evidente, defender la escuela pública y al mismo tiempo reivindicar la excelencia y la calidad y la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Ese espacio ideológico que nos pertenece a todos, o ese lenguaje y esos conceptos que no son patrimonio solo de, mejor dicho, de un espacio ideológico concreto, es lo que tenemos que defender. Y tenemos que saber dónde estamos embarcados. Estamos embarcados en un proyecto que va más allá de nuestro país y que va más allá incluso de la propia Europa. Un continente que hoy, más que nunca, desde hace ya varias décadas está luchando por reinventarse a sí mismo y que tiene que tener claro, tenemos que tener claro que todos los cambios que sellemos en estos momentos, todos los cambios a los que avancemos y en los que estamos avanzando en estos momentos no pueden ser coyunturales y tener por motivo único la recesión o la crisis. Tienen que ser cambios estructurales y tener la vista puesta en el horizonte. Este nuevo proceso de construcción europea en el que estamos embarcados y del que España tiene que ser protagonista en primera línea, en primerísima línea, es quizá el más ambicioso desde el Acta Única o desde la creación de la Unión Monetaria y va mucho más allá, va mucho más allá. En un mundo globalizado, el diálogo entre las regiones es un diálogo capital. Las negociaciones para el espacio de libre comercio ahora con Estados Unidos son una muestra más de la necesidad de este mundo global y la necesidad que tenemos como españoles, como europeos y como integrantes dentro del mundo globalizado de un espacio de tolerancia, de libertad y de defensa de los derechos del individuo, de conquistar ese espacio político, ese lenguaje, esa concepción de la política que es la que nos puede ayudar en estos momentos. Hay que tener, por lo tanto, una mirada larga que atisbe el horizonte más allá del corto plazo. Hay que atender a los aires nuevos que nos ha dado la globalización. Hemos hablado tanto de globalización y hemos visto los efectos inmediatos, pero no a qué nos ha llevado. Y hay que diferenciar la vieja política de la nueva política y hay que saber muy bien los momentos en los que nos encontramos. Si el secreto de un gran estadista es hacer explícito lo que es, lo que en cada época y en cada instante constituye la opinión verdadera e íntima de la mayoría social, esto es lo que tienen que hacer hoy nuestros líderes, en España y en Europa. Como decía Ortega, penetrar en el fondo del alma colectiva para sacar a la luz la pretensión más íntima, las pretensiones íntimas de toda una generación. El proyecto reformista que está llevando a cabo el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, pretende sacar adelante esas pretensiones íntimas de la sociedad española que pedían
cambios a gritos. Cambios en todo, en nuestra percepción de la vida, de las cosas, en los valores que imperan en nuestra sociedad, en la forma de ejercer el gobierno, el arte del gobierno de los hombres, como decía Aristóteles. Y para eso hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar las concepciones y la forma de abordar el espacio de lo público, la gestión de lo público. Necesitamos cambios económicos, pero también cambios en el mundo social. Necesitamos cambios, desde luego, sin duda alguna, en la educación. Necesitamos un auténtico proyecto reformista que con ese cambio nos permita llegar a la sociedad española y a partir de ahí a la sociedad europea con toda rotundidad, con toda claridad y ofreciendo soluciones nuevas a un momento nuevo. Este es el papel que hoy tienen que jugar con grandeza y con espíritu los partidos políticos, y este es el papel que le corresponde jugar de forma ilusionante, comprometida y responsable al Partido Popular. Muchas gracias.